En este momento, todo lo que aparece en la pantalla y lo que vamos comentando se está grabando. Quería primero que nada, pues, daros la bienvenida. Evidentemente, pues, aquí tengo el... Espera un momento. La sesión de hoy está enmarcada en los seminarios de la asignatura Política Agraria y del Medio Rural del Máster de Ingeniería Agronómica y pues quería también dar la bienvenida a personas que se han incorporado, ganaderos y personas con una gran experiencia en la actividad agraria y en los aspectos políticos, sociales y en la realidad, tal como es la realidad de esta actividad. Quería pues agradeceros la participación y también agradecer pues, la presencia del presidente de la Fundación IBIFA, Instituto Valenciano de Investigación e Información Agroambiental, Joan Ramón Peris, que también ha estado apoyando pues, este pequeño evento. Y también pues, agradecer a los ponentes que vamos a ir presentando y comentar que, yo soy José María García Álvarez Coque, para los que no me conozcáis, sobre todo fuera de la Politécnica. Y este seminario pues, junta dos conceptos, uno es ganadería y otro es territorio, pensando también en la ganadería, no como un problema, sino como una oportunidad para aquellas zonas, llamémosle, en riesgo de despoblación, en riesgo demográfico, estas zonas que se están convirtiendo en una gran oportunidad. Entonces, en este seminario, en algún momento va a intervenir también la directora general de la Hacienda Valenciana de Antidespoblamiento, Janet Segarra, o sea que en algún momento se va a conectar también. Y, tenemos distintas sesiones, Ganadería Despoblación, Chelo Calafat y Aurea Gallego, que son profesoras de aquí, de la Universidad Politécnica, y que realmente pues, tendrán algo que comentarnos sobre las zonas despobladas y la localización o los problemas puntuales de la ganadería, pensando en una vertiente también, diríamos, medioambiental, que es un elemento también que nos importa. Luego hablaremos de un pequeño debate de retos de la ganadería con Salvador Calvet, vamos a decir, viejo conocido, buen conocido de vosotros, el profesor Salva Calvet, y Carlos Parrado de la Unión y Fundación IBIFA, que es el responsable de ganadería en esta organización agraria, que también pues, ha colaborado a organizar este evento. Así que muchísimas gracias. Y finalmente pues tendremos algún representante también de la Consejería de Agricultura. Aquí estáis. Hola, muy buenas. Ismael, bienvenido también a la Politécnica. Le va a tocar un poco cerrar, así que esperemos que mantener el horario más o menos. Igual nos retrasamos unos minutos. He hablado con Alberto, también lo digo porque si al final hay preguntas, debate y tal, pues igual nos comemos un poco de la siguiente parte, pero yo creo que valdría la pena. Intentaremos no extendernos excesivamente. Así que también el profesor Norat Roig, que está el responsable de este grupo, está también presente. Por tanto, iniciamos. Consuelo, Aurea, the floor is yours. Thank you very much. Bueno, vamos a compartir una presentación. Hay los que estáis en la universidad tendréis acceso al chat posiblemente. Los que estáis de fuera, si no tenéis acceso al chat, pues al final intentaremos hacer primero las presentaciones y dejaremos la parte de debate para el final, si os parece. A no ser que haya una pregunta de orden, que podáis levantar la manita o darle clic a esa carita con manita. Vale, así lo ven todos, ¿no? Allí también. Sí. Se ve. Vale. Así que... así. Bueno, pues nos presentamos nosotras, creo que el otro día nos conocimos.
pero la profesora Aurea Gallego, yo soy Chelo Calafat, pero en este estudio incluso ha colaborado con nosotras Salva, que está aquí. Nosotros vamos a contar esta parte más académica, que hemos hecho un estudio en el que hemos identificado zonas en las que se podrían implantar nuevas granjas de porcino y hemos hecho un estudio pormenorizado de todo el territorio y después hemos visto ese territorio, cuánto se corresponde a zonas despobladas y cuál sería la potencialidad que tendría este sector en esas zonas. Bueno, esta parte un poco más ligera, porque sabéis, vamos a hablar de ganadería intensiva, porque realmente aquí en la Comunidad Valenciana pues, nos interesaba ver el nuevo Real Decreto que ha salido de la ordenación del territorio sobre el sector porcino, ver cómo lo íbamos a implantar en el territorio. Bien, aquí tenéis cuánto representa el sector de la ganadería realmente en la economía valenciana. Y lo que vamos a incorporar es este nuevo Real Decreto 306 del 2020, que se publicó en febrero del año pasado, que lo que nos dicta son las nuevas normas básicas de ordenación de las granjas de porcino. Entonces, lo que nosotros hemos hecho en este estudio ha sido, por una parte, ver cuáles eran las limitaciones sobre el territorio que nos imponía este nuevo Real Decreto, y vimos que nos imponía restricciones en cuanto a distancia de núcleos urbanos, a distancia entre explotaciones, distancia a vertederos, a mataderos, a industrias cárnicas, las andas que son instalaciones de residuos ganaderos, y distancia a vías públicas es lo que nos marca el Real Decreto. Entonces, lo que hemos hecho, hemos cogido todo el territorio, hemos georreferenciado todas las granjas de porcino que hay registradas, bien, y como ya teníamos su localización, a partir de ahí hemos incorporado todas estas distancias que nos marca el Real Decreto, que nos indica que no se podrían poner granjas en ese territorio porque no cumplirían estas distancias. Una vez hemos identificado dónde no se pueden poner, también hemos hecho una segunda parte en la que hemos eliminado zonas que no son aptas por recomendaciones medioambientales o por incluso limitaciones urbanísticas. Entonces, hemos tenido en cuenta los municipios que están catalogados como zonas vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrícola, que nos lo marcan desde la Unión Europea. Hemos tenido en cuenta la clasificación urbanística, que nos dice que solo podemos poner granjas en aquellas clasificaciones urbanísticas de suelo no urbanizable común. Por tanto, hemos eliminado todo lo que no sean zonas de calificación urbanística apropiadas. Hemos tenido en cuenta todos los espacios naturales protegidos que hay en la Comunidad Valenciana y que no se podrían incluir tampoco las granjas de porcino. Y después hemos tenido en cuenta la pendiente del terreno, porque no sería apto incluir explotaciones con una pendiente mayor de 25 grados, de un porcentaje de 25. Bueno, una vez ya teníamos entonces todo el territorio, hemos eliminado aquellas zonas en las que no se pueden ubicar las granjas por ordenación del sector, y hemos visto también recomendaciones medioambientales y urbanísticas. Teníamos ya el mapa del territorio donde sería idóneo incorporar granjas. Una vez teníamos esta identificación de todo el territorio, bien, hemos visto esas zonas aptas para poner explotaciones de ganado de porcino, en qué municipios están. Bien, y entonces hemos estudiado esos municipios y hemos visto cuáles están en riesgo de despoblación y cuáles no están. Esto nos lo hemos planteado porque pensamos que nuestra hipótesis es que el sector ganadero es una opción de generación de rentas en estos territorios que son donde la principal actividad económica de esas zonas es la agricultura y la ganadería. Entonces lo vemos como una posible actividad que puede generar rentas. Y, por tanto, hemos identificado cuáles son los municipios en riesgo de despoblación y hemos visto entonces en los que se pueden incluir las granjas. Bueno, para estudiar los municipios en riesgo de despoblación nos hemos basado en también las directrices que nos marcan desde la Consellería, y hemos tenido en cuenta la densidad de población, crecimiento demográfico, crecimiento vegetativo, tasa de envejecimiento, índices de dependencia y tasa migratoria.
Entonces, de estos 6 indicadores, los municipios que están en un riesgo muy alto de despoblación es que los cumplían todos con estos umbrales que os indicamos aquí. Hay municipios que si cumplen 5 de los indicadores nos dice que tienen riesgo alto, pero no muy alto. Y después, en riesgo moderado de despoblación estarían los municipios que o bien cumplen 4 criterios o bien tienen una densidad de población inferior a 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, o bien tienen una población inferior o igual a 120 habitantes. ¿De acuerdo? Hemos visto cuáles son los municipios en riesgo de despoblación de la Comunidad Valenciana y le hemos aplicado las normativas anteriores. ¿Vale? Aquí tenéis el mapa con los municipios en riesgo de despoblación. Bien, hay 23 municipios en riesgo de despoblación muy alto, de los cuales en Alicante hay 11, en Castellón hay 12 y no hay ninguno en la provincia de Valencia. En riesgo alto de despoblación hay 27 municipios, 10 en Alicante y 17 en Castellón, y en riesgo moderado, bien, que cumplían esas condiciones que habíamos dicho anteriormente, hay 95 municipios, los cuales hay 8 en Alicante, en Castellón hay 47 y en Valencia hay 40. Bueno, estas son las restricciones. Aquí tenéis las restricciones en cuanto a distancias que hay que guardar según este Real Decreto. Y también la descripción de las restricciones que habíamos incluido como recomendaciones medioambientales o de clasificación urbanística. ¿Vale? Y estos son los resultados. Bueno, pues como os podéis imaginar, todo este estudio lo hemos hecho con un sistema de información geográfica, donde en una primera parte, como os ha dicho Chelo, lo que hemos hecho es todo el territorio de la Comunidad Valenciana, le hemos restado, le hemos quitado todas esas áreas de influencia que hemos generado a partir de los elementos que os ha descrito ella. En el primer paso, pues hemos obtenido que el porcentaje de superficie apta, según el Real Decreto, es del 56% del territorio. Y en un segundo paso, donde ya hemos tenido en cuenta esas otras consideraciones que, si bien no son restrictivas del todo, pero sí que hacen más adecuadas las zonas, pues hemos reducido todo el territorio a un 5%. Lo que hemos hecho después es cruzar todas esas zonas que hemos obtenido en el paso anterior. Lo hemos pasado a nivel municipal, hemos visto en qué municipios estaban y lo hemos cruzado con el estudio que hemos hecho de despoblamiento. Entonces nos salen que esos son los municipios con riesgo de despoblación, donde sería adecuado ubicar una explotación de porcino. Nos salen que en riesgo muy alto tenemos 11 de los 23 municipios que están en riesgo de despoblación. En riesgo alto nos salen 14 de los 27 municipios y en riesgo moderado 46 de los 95 municipios. Yo no sé si Chelo tiene algo más que incluir. Bueno, no, aquí pues como veis esto que prácticamente en la mitad de todos los municipios que tienen riesgo de despoblación son municipios en los que se podrían incluir más granjas de porcino, y las granjas de porcino pues sí que podrían dar ese aumento de rentas en la población, por tanto fijar población, y entonces vemos que en la mitad de los municipios en riesgo de despoblación, bien, el sector ganadero podría ser una opción de mercado, bien, para fijar población. Bien, estos son los resultados que nosotros hemos incluido y que pensamos que son muy interesantes para tener en consideración la ganadería en estas zonas. Y ya le dejamos la palabra a nuestros compañeros. Podemos aplaudir, ¿eh? Muchas gracias. Yo quería, antes de pasar a la siguiente, por supuesto, si tenéis preguntas, irlas guardando, irlas manifestando por el chat, porque las podemos trasladar, y comentaros que también el evento pues, es un evento. No había hablado del patrocinador principal del evento, en fin, que es la Cátedra Avant. Es la Cátedra Avant, es una cátedra que patrocina la Dirección General de la Agenda Valenciana Antidespoblación, y pues es una cátedra interuniversitaria, es decir, están las 5 universidades públicas valencianas
están hermanadas en buscar soluciones para estos territorios, ¿no? Entonces, digamos, esta actividad se sitúa dentro de las actividades de esta cátedra interuniversitaria, que algunas veces las veréis en la Universidad de Valencia, otras en la Miguel Hernández, otras en la Universidad Jaume I y otras en la Universidad de Alacant. Bueno, pues comentaros esta iniciativa, que es una iniciativa colaborativa y de la universidad por el territorio. Así que muchísimas gracias y de todas formas estemos pendientes para ver las preguntas. Sí, así que, bueno, si os parece, pasamos a la siguiente sesión. Y nada, Bueno, si no he hecho nada mal, debo de estar ya compartiendo la pantalla. ¿El que minimiza? Ah, perfecto. sí, estás compartiendo la pantalla. Muy bien, gracias. A mí me contactaron para... Perdón. A mí me contactaron para contaros acerca de retos de la ganadería, que en sí mismo pues es un tema amplísimo, ¿no? Y de hecho, bueno, entre los que os he visto que estáis ahí entre la audiencia, pues me imagino que si os había un mundo de todos los retos a los que se enfrenta, ¿no? Yo lo he querido enfocar más hacia lo que conozco más de primera mano, que es de lo que sé contar, que es una perspectiva académica. Cuando digo académica es mirando a los datos, a la información de los retos ambientales, que es uno de los componentes de todos los retos a los que se enfrenta. Os voy a contar cosas a los que habéis dado la asignatura de Ingeniería Ambiental en Producción Animal en el primer cuatrimestre, que os sonarán, ¿vale? Os voy a contar cosas también más aplicadas del entorno en el que estamos. Esto es un acto relacionado con la cátedra Avant. Estamos en el contexto de la Comunidad Valenciana. Hay que tener bien claro este contexto para poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Y yo iba a ir por estos 3 puntos, ¿no? El primero de ellos era indicaros que los retos son muy variados. El segundo de ellos, centrar un poquito en los desafíos ambientales. Y el tercero, dar una pincelada de soluciones que ya veremos que bueno, tiene su complicación, ¿vale? Yo siempre me gusta, aparte de poner a Homer Simpson en alguna de las presentaciones, siempre me gusta que le deis un poco de vueltas a la cabeza, ¿no? En plan de decir lo primero que te venga a la cabeza de cuáles son los principales retos a nivel global, ¿eh? No solo digo ambiental, sino los principales retos de la ganadería. Yo, a ver, no sé si alguno de vosotros se anima a decir algo. Seguro que entre los... Sí. Sí. Ahí, ha aparecido una voz. Sí. Sí, ¿quién ha dicho sí? Es que no os estoy viendo. Bueno, nos ha dejado con la intriga. Bueno, mientras tanto, a ver, de los aquí presentes físicamente, va, que os tengo más y os puedo contactar con la mirada. ¿Algún reto que digáis gordo de la ganadería? Minimizar la contaminación que produce. Bueno, de eso ya os conté mucho, ¿no? Pero es uno de los retos. No sé, a ver, alguien del sector, Carlos, que nos contará luego. Adelántanos alguna cosa, si tuvieses que decir Bueno, pues adecuar la normativa a la realidad práctica, ¿no? O sea, que se pueda cumplir la normativa, o sea, que no sea una utopía, ¿no? A ver, algunas partes de la normativa. Sí, o sea, una cuestión de regulación, ¿no? Más bien. Bueno, podríamos pensar en varias cosas, pero bueno, al final pues, yo he ido identificando algunas de ellas, las cuales coincidiréis o no. Yo creo que puede haber un reto de imagen, seguramente, de lo que es la producción ganadera, que está relacionado con los 2 puntos de arriba, ¿no? Sanidad, lo que se conoce como One Health, es decir, que al final muchas veces los animales enferman de cosas parecidas a las que enferman las personas. O ética y bienestar, que condiciona muchas de las cosas que tenemos.
la rentabilidad, que es una de las cosas que probablemente salga también en la visión que nos dé luego del sector. Es decir, esto es una actividad económica que tiene que la rentabilidad y no siempre está siendo así. Por supuesto, el medio ambiente, que es como aquel que dice mi libro, ¿no? De lo que os contaré a continuación. Y algo que a veces nos olvidamos, y que es un concepto que a mí por lo menos me costó mucho de entender, que es la parte de gobernanza. Es decir, que realmente el productor ganadero, la capacidad de decisión que tenga sobre la actividad que está haciendo y que no le venga todo, digamos, ya impuesto, ¿no? Esa parte de gobernanza es muy importante. Bueno, yo siempre me gusta también poner cosas recientes. No sé si alguien de vosotros es del Real Madrid, ¿vale? Pues Real Madrid resulta que tiene un patrocinador desde hace unas pocas semanas, que es una empresa que se dedica a concienciar sobre la reducción del consumo de carne. Realmente esto da una idea del contexto en el que se mueven estos retos. No voy a entrar a valorarlo ni no, sino simplemente de que esto está, la imagen, la realidad del sector ganadero está, digamos, en la sociedad, ¿no? Pues bueno, Real Madrid. Bien, a partir de esto yo os quería contar un poquito de los desafíos ambientales que tenemos, ¿vale? Realmente la teoría es muy bonita, ¿vale? Sobre todo si la contamos desde aquí, desde el estrado, lo que te dice es que la ganadería lo que hace es utilizar los cultivos, restos de cultivos y otros flujos, ¿no? Para dar de comer a los animales. Sabéis que lo importante en coste y ambientalmente es el alimento del animal. Y por otra parte, produce una serie de residuos que retornan al campo, ¿no? Y eso pues monta esta rueda, ahora que hablamos mucho de la economía circular, que es muy interesante. Claro, la práctica lo que nos dice es que hay varios inconvenientes. Y aquí destaco los dos, que cuando se combinan es cuando las cosas se complican. El primero es la ineficacia, ¿vale? Es decir, de lo que come un animal aprovecha relativamente poco. Esto los compañeros de economía seguramente dirían, claro, el porcentaje de aprovechamiento sería un indicador fundamental, pero resulta que en una vaca alimentada a pasto a lo mejor es una parte muy pequeña y es mayor conforme nos vamos a producciones más intensivas, sobre todo aves, leche, bueno, aves de carne, leche, huevos, ¿no? Pero no llega a nivel de sistema más del 25-30%. Y la segunda es la desvinculación agricultura-ganadería, ¿vale? Ese es un reto que causa muchísimos problemas ambientales. Os pongo aquí el ejemplo del porcino. El porcino en España tiene una situación que la verdad no es comparable a la que tenemos aquí en la Comunidad Valenciana, sobre todo por otras comunidades autónomas, ha crecido de forma muy importante y ha crecido desvinculada de la agricultura. Eso quiere decir que el alimento viene, sí, viene de cerca, pero una parte importante viene de otros sitios, ¿no? Lo tienen que traer, y que producimos una cantidad de estiércoles importante que no podemos tratar correctamente. Cuando se juntan esas dos cosas, tenemos problemas. Yo no sé si tenéis una idea de ambientalmente qué es lo que más nos tendría que preocupar ambientalmente. A lo mejor a nivel de prensa podría decir cambio climático, o se os ocurre alguna otra cosa, o no es para tanto. Pues hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es esta de aquí, que trata de la agricultura, pero al final la ganadería tiene un peso importante en todo esto de la agricultura. Y realmente hay dos cuestiones en las cuales la ganadería, sobre todo la más intensiva, pues tiene retos ambientales importantes. La primera es lo que hace con el ciclo del nitrógeno y el fósforo, ¿vale? En el mundo se mueven cantidades enormes de nitrógeno y de fósforo de unos sitios para otros, y claro, donde se produce ganadería en sitios concentrados, como en algunas zonas de España, pues ahí se quedan esos nutrientes, ¿no? Y ocasionan unos problemas, lo que es ciclos biogeoquímicos. Y luego muchas veces relacionado con el uso de tierras de cultivo, pues toda la parte de diversidad genética, ¿no? Realmente el cambio climático, cuando se utiliza como un medio muy incisivo para atacar, en este caso a la ganadería, parece más que es un tema que la sociedad percibe, ¿no? Uno le dice el cambio climático, la huella de carbono, parece que lo entiende, mientras que si a uno le dice el ciclo biogeoquímico, pues se queda igual, ¿vale?
pero realmente el cambio climático, el principal problema que tenemos es que usamos energía quemando cosas, ¿vale? Entonces, eso lleva un contexto normativo que me imagino que es lo que os preocupa realmente al sector, en el cual tenemos un pacto verde, una estrategia de la granja a la mesa y que dice unas determinadas cosas que acabarán como leyes y que van a afectar a la ganadería. En concreto, se traduce sobre todo en intentar reducir la pérdida de nutrientes, minimizar emisiones, y eso hay ya normativas, como ya comenté, los que disteis a la asignatura conmigo, como por ejemplo el porcino. Les comenté que habrá normativas relacionadas con el uso sostenible de la fertilización o con la reducción de las contaminaciones por nitratos, ¿no?, de las aguas subterráneas. De manera que ese ciclo tan bonito tiene dos puntos críticos conforme más intensivo lo vamos haciendo. Tiene el punto crítico de dar de comer a los animales, porque si crío muchos animales en un sitio concentrado, los alimentos no se producen en el entorno, sino que se producen de otros sitios, ¿no? Y entonces es un punto crítico ambiental, pero también económico, ¿vale? Y de gobernanza, porque eso es un mercado mundial en que los precios bailan con unas olas que no dependen de nosotros. Y luego el estiércol que se nos queda ahí. Y cuanto más concentrado se nos quede, más problemas vamos a tener. Claro, hicimos durante el año pasado un trabajo que empezamos a hacer en convenio de colaboración con la Consellería de Agricultura, y perdonadme los que me estáis escuchando que no me acuerde del nombre completo de la Consellería de Agricultura, pero bueno, con la Dirección General relacionada con la ganadería, en la cual veíamos en la Comunidad Valenciana cuál era la situación. Realmente las soluciones o el análisis hay que hacerlo región a región, ¿no? Como muy bien nos han presentado antes, para la parte normativa. ¿Por qué? Pues porque cada zona tiene una realidad diferente. La realidad en la Comunidad Valenciana la tenéis ahí, es que la principal producción ganadera está entre Castellón y Valencia. En Castellón un poquito más el porcino, si no recuerdo mal, en Valencia un poquito más las aves, ¿vale? Pero que bueno, tenemos una situación bastante, que conocemos bastante bien. Incluso podemos hacer un balance de nitrógeno, que es a lo mejor uno de los criterios que también se pueden considerar en esa distribución espacial, ¿no? ¿Por qué? Pues porque hay zonas, ahí cuanto más rojo es cuanto más sobrecargado de nitrógeno está por la ganadería. Claro, se corresponden las zonas donde ya hay ganadería, ¿no? Hay sitios donde ya seguramente cabría poquito más. Esas son las cargas en kilos por hectárea de superficie agraria, de superficie agraria. Entonces, hay sitios donde aparece que realmente el balance nos sale negativo, llamando a negativo que solo con el estiércol en el municipio sobra, ¿no? Faltan parcelas o sobra estiércol. Y luego, bueno, que tenemos que tener en cuenta una visión global. Cuidado lo que digo yo aquí con los milagros. ¿Por qué? Pues porque al final el campo de cultivo es una interfaz en la cual entran muchas cosas, no solo un estiércol, sino fertilizantes sintéticos, lodos de depuradora, y luego sabéis que ahí se hace un balance en el cual lo que no aprovecha el cultivo se va a algún lado, no desaparece, pasa al aire o pasa al agua subterránea, y de ahí no nos podemos salir, ¿no? Hay un balance de nitrógeno de la agricultura española que es muy ilustrativo en estos términos, ¿no? Bien, eso en cuanto a un poco la visión general. No entro en detalle, para los que sois alumnos ya entramos bastante en la asignatura correspondiente que vimos el primer cuatrimestre. Para el resto, la verdad es que hay foros donde se puede profundizar también un poquito más. Quería llegar al final, a modo de conclusión, a esto de que pone soluciones diversas, y a lo mejor aquí os decepciono un poco, porque más que soluciones, casi voy a listar las no soluciones, ¿no? Las cosas a evitar, más que nada, porque si supiésemos claramente las soluciones, probablemente ya no tendríamos que estar aquí, ¿no? Pero sí que sabemos cosas que han fracasado. Llevamos ya una cierta trayectoria de ganadería intensiva, se han hecho muchos intentos de arreglar cuestiones ambientales. ¿Y por qué no han funcionado las cosas en algún momento? Pues porque o se ha negado el problema, es decir, aquí, mira, esto no es una realidad y se ha negado un problema que realmente en parte sí que lo es. Se intenta poner a todos en el mismo saco en el sentido de que, por ejemplo, Real Madrid promociona lo que decía, ¿no? El dejar de comer carne por las implicaciones ambientales, pero claro, producciones ganaderas son de lo más variadas.
Y os digo que hay producciones ganaderas que en relación con su entorno hasta capturan carbono, ¿no? Y que tienen unos servicios ecosistémicos clarísimos. Una fijación de la población, que es lo que interesa para aquí. O otra serie de cosas que otros tipos de ganadería a lo mejor no tienen, ¿no? De manera que todo en el mismo saco es difícil. Incluso entre ganaderos hay quien hace las cosas muy bien y quien no las hace tan bien, ¿no? Y entonces yo creo que no se debe poner todo en el mismo saco. Luego, importante también, no sectorizar los problemas. A ver, sectorizar los problemas puede estar bien digamos, para poder atajarlos de una determinada forma, pero al final la ganadería tiene un reto global. Es decir, si por una parte vamos a resolver solo la parte ambiental, por otra parte la parte de bioseguridad o enfermedades, ¿no? La reducción del uso de antibióticos, el efecto en la población y cualquier otra cosa que nos pueda surgir, el problema es que entraremos por varios sitios de forma descoordinada. Y eso no puede ser, ¿vale? Entonces, todo tiene que estar cohesionado. Y si, por ejemplo, en la temática que interesa aquí, sobre todo, es relacionada con la población, la cuestión sería qué tipo de ganadería permite fijar mejor la población con unos beneficios ambientales en el entorno o con unos impactos ambientales mínimos, ¿no? Sería a lo mejor una pregunta más adecuada. Evitar soluciones generalistas, ¿eh? No hay una solución que valga para todo y eso yo creo que para vosotros, bueno, me refiero al alumnado, es buena noticia. ¿Por qué? Pues porque al final pone en valor la aplicación de los conocimientos a unos casos concretos. Y por último, lo peor que se puede hacer es no hacer nada, ¿no? Cuando ves que hay algo y no haces nada, lo dejas a la deriva y cuando va a la deriva puede llegar a cualquier sitio o perderse, ¿no? Y yo creo que no tengo nada más. Así es que creo que es buen momento para dejar la visión del sector. A lo mejor esta es un poquito más académica, de ideas, no sé qué, pero el sector realmente el que está al pie del cañón y el que ve estas cosas en el día a día, ¿no? Y bueno, por mi parte, pues nada más. Supongo que las preguntas vendrán después. Muy bien, Salva. Y bueno, le habéis preguntado mucho a Salva, pero seguramente también en esta visión de persona que está trabajando, asesorando técnicamente a lo que es la toma de decisiones y lo que son estrategias, pues también es una vertiente que yo creo que es muy, muy interesante del profesor, ¿eh? Así que bueno, luego seguimos con las preguntas. Y quería, antes de continuar, bueno, aprovechar para darle la bienvenida a Janet Segarra, que es la directora general de la Agenda Valenciana Antidespoblación. Y bueno, pues es la entidad con la que las universidades valencianas están formando esta cátedra, la Cátedra Avant, y colaborando pues para hacer algo. Como decía Salva, lo peor es no hacer nada. Bueno, lo que se intenta es hacer algo, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues quería un poco, pues, Janet, si quieres comentar alguna cosa, y nada, bienvenida a la UPV, aunque sea online, cuando quieras. No, jo simplement vaig a estar escoltant, que segur que apreco un muntó, i dir-vos que totalment d'acord amb la persona que m'ha precedit, no? És dir, que no fer és negar el problema o no voler-ho veure. A mi em passa el mateix en la meva responsabilitat. Jo tinc una responsabilitat, és com revertir una situació que durant dècades, durant anys, s'ha produït així a la Comunitat Valenciana. És el tema del despoblament. Per ubicar el despoblament en la Comunitat Valenciana em resulta molt complicat i molt difícil. Perquè quan tu arribes al Ministeri, la imatge de la Comunitat Valenciana mai va unida al despoblament. Nosaltres sempre hem sigut la terra de grans events, de grans competicions, i aquesta imatge que s'ha traslladat durant dècades d'un Levante feliç, industrial i turístic. I em costa molt el fer entendre que així en la Comunitat Valenciana hi ha una gran part del territori, que és enorme, que és un 80% del territori, que pateix despoblament, igual que qualsevol altra comunitat de l'interior. Però em costa molt que aterrissen en aquesta situació. Entonces, dir-vos que per a mi una de les coses principals ha sigut buscar l'aliança en la universitat, en el sentit de que és importantíssima per a mi l'ajuda, l'assessorament, la informació, perquè pregunte, perquè m'interessa, és el coneixement de les universitats.
treballem en les 5 universitats públiques i este any, fa qüestió de 15 dies, presentaren l'estratègia Avant. L'estratègia Avant 2030 és accions que haguem de fer per frenar la situació, per revertir la situació. I una part fonamental al nostre territori, vulguem o no vulguem, és el tema de l'agricultura i la de ramaderia, va de la mà al territori de l'interior, que és el territori que tinguem nosaltres la responsabilitat. I, sincerament, crec, si la gent que esteu escoltant-me que sigueu estudiants i el sector ramader i estudiants d'enginyeria agrònoma, jo crec que el territori de la nostra comunitat té grans oportunitats en la vessant tant en agricultura com en ramaderia. El que passa és que hi ha que solventar problemes que es tinguem i que durant anys no hem volgut afrontar-los. Jo tinc aquesta setmana que ve reunions, anem a fer-ho de forma pilot, en grangers, en 3 direccions generals, perquè una cosa és el que es fa de nou, però és a veure com solventem el que està fet de fa més de 20 anys i més de 15 anys, que tinguem instal·lacions ramaderes que funcionen, que gràcies a aquestes instal·lacions alguns municipis segueixen avant, perquè són diverses famílies les que viuen d'esta feina. Entonces, nosaltres una preocupació enorme és crear arraigo al territori i, sobretot, activar l'economia. I l'economia pot anar perfectament de la mà en la ramaderia, però tinguem que solventar problemes que tinguem enquistats per tema de normatives i per tema que no s'han volgut afrontar problemes greus en instal·lacions que estan funcionant durant dècades i que estan fora no de la llei, però sí que en un limbo. Ni poden agarrar-se a ninguna subvenció, ni poden legalitzar-ho, l'Ajuntament es veu incapacitat en tancar-lo perquè saben lo importants que són per a aquestes famílies i per als ajuntaments. Per tant, anem a intentar a veure com solventem aquest problema que és real, actual, una de les instal·lacions antigues. I les altres, què fem d'ara endavant en les noves creacions? Jo crec que n'hi ha propostes de la Càtedra Avant i de l'estratègia Avant, com és adaptar normativa, actualitzar la normativa, establir ajudes públiques i transformacions paulatines d'explotacions ganaderes, establir mecanismes d'ajudes públiques i regular responsablement compatibles en altres sectors productius. És a dir, n'hi ha moltíssimes possibilitats i jo crec que vosaltres, que sigueu enginyers o esteu acabant una carrera, sereu gent preparada que a mi m'agradaria, jo sempre ho dic, és a dir, tots els que hem fet una carrera universitària, al final pensem que el millor és o ser funcionari o ser professor. Jo crec que esteu fent una carrera que és brillant, que és una enginyeria complicada i que n'hi ha 1000 possibilitats de futur en empreses, dins del territori i, sobretot, de la mà entre els vostres estudis. I jo crec que és un tema que es deu d'explotar, que degueu d'aportar i que el vostre coneixement a mi m'agradaria de veritat, perquè aquest canvi de mentalitat de que la generació meua, no? La generació meua era, tu estudies, una persona que ha viscut tota la vida en un poble, tu estudies, anaves a la universitat i ja no tornaves. I tots volien ser o funcionaris o professors. Jo crec que tingueu per davant un ventall de possibilitats de tots els vostres estudis, el posar-los en valor i en agarrar iniciatives valentes que ajudareu, una a vosaltres i l'altra a transformar la realitat d'avui en dia de l'interior de la nostra comunitat. I ahí està la ramaderia, per supost. Res més. I vaig escoltar-vos i demanar-vos perdó perquè venia a una altra reunió i m'he incorporat ara. Res més. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies, Janet, i per les teves paraules, també el suport que estàs donant a la Càtedra Avant. I jo crec que les paraules també d'oportunitat per a enginyers agrònoms és clara. I és que l'enginyeria agronòmica és un producte de l'experiència. Quan provem el producte, quan ho testem, Perdona, sí. Cuando es un producto, mira, lo importante es que la ingeniería agronómica es un producto llamado de experiencia. Es decir, cuando se prueba es cuando te gusta. El problema es que mucha gente le cuesta probarlo, pero en el momento en que probamos este producto nos engancha. Y sabemos y pasa lo mismo con las actividades agrarias
y cualquier actividad dentro del sector y en el medio rural. Así que muchísimas gracias. Y nada, vamos a continuar entonces con Carlos Parrado, que es el representante de ganadería de la Unión de Hidrados y también miembro de la Fundación IBIFA. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué? Estará ahí en... Ah, vale. Sí. Pues está... No, estará... ¿Ese es el tuyo? Sí. Ah, vale. Es que no nos... Ya has aprendido, desde que tienes las facilidades. Que no lo detectas. Sí, Ahora. Ah, vale. No. Aquí, para ir pasando. Bueno, buenas tardes. Soy Carlos Parrado Abad. Bueno, si no, le voy dando aquí al ratón. Trabajo en la Unión de Llauradors y, bueno, antes que nada quería agradecer a la Cátedra BANT el habernos invitado y el poder tener voz en esta interesantísima jornada. Yo os voy a hablar un poco de lo que es poner en marcha una explotación ganadera, ¿vale? Si tuviéramos en cuenta lo que nos han explicado primero, nos han dicho, bueno, pues de todo el territorio de la comunidad, pues en estas zonas es donde se podría ubicar. Vale, pues si entráramos ahí, ¿con qué nos encontraríamos, ¿no? ¿Con qué obstáculos nos encontraríamos? Vale, un poco poniéndonos en antecedentes, ¿vale? Teníamos un cambio importante, tuvimos un cambio importante en junio de 2015, aún con normativa anterior, digamos, de 2010, está la Orden 7 de 2010, que era el Código Valenciano de las Buenas Prácticas Agrarias, y que era un poco el que regía las aplicaciones las aplicaciones de las direcciones ganaderas en la agricultura. En toda la presentación me referiré más al sector porcino, porque dentro de las explotaciones ganaderas el sector porcino tiene la característica física que las deyecciones son líquidas. Y en el resto de ganaderías, al menos que hay en la Comunidad Valenciana, las deyecciones de los animales, el subproducto tiene forma sólida, ¿vale? Entonces, el estiércol sólido, digamos que tiene una salida y el ganadero fácilmente con un gestor incluso le pagan algo, aunque sea muy poquito,
porque se lo lleven, ¿vale? Hay empresas que buscan los estiércoles sólidos. Mientras que el purín, al ser líquido, tener aproximadamente un 90% de agua, pues claro, es mucho más caro y no tiene tanto interés, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que es el punto clave para la puesta en marcha de una explotación ganadera el poder gestionar adecuadamente los estiércoles y los purines, que ya digo que en el sector avícola, en el sector ovino, pues eso está solucionado por ser sólido, y en el sector porcino tenemos más dificultades. Entonces, retomo un poco lo que estaba diciendo. Junio de 2015 hay un cambio de criterio con normativa aún de 2010 en general, del Código Valenciano de Buenas Prácticas Agrarias, y el Real Decreto 324 del 2000, que se refiere a las explotaciones porcinas, ¿vale? La Orden 7 fue derogada en marzo de 2018 con la entrada de una nueva orden, la Orden 10 de 2018, que digamos que la sustituía, y el Real Decreto de Ordenación Porcina, el nuevo, entró en vigor en febrero de 2020, hace ahora un año aproximadamente. Pero antes de que entraran en vigor estas dos normativas, desde el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental de la Consellería de Agricultura hubo un cambio de criterio. El cambio de criterio fue que pasamos de poder gestionar los purines y los estiércoles, que hay algo de estiércol sí que se utiliza como abono orgánico directamente, de poder justificarlo con aplicaciones de 170 kilos de nitrógeno por hectárea, pasamos a tener que justificarlo. Voy a retirar esto para que se vea un poquito. Vale. Pasamos a esta tabla de aquí. Esto es un documento que salió de la Consellería de Agricultura, como veis, ¿vale? Aún sin ninguna normativa que lo exigiera, ¿vale? Porque esto viene del Real Decreto este, que está ahora precisamente en revisión, o sea, el borrador está en revisión para sustituirlo, pero la dosis que marca es de 170 kilos de nitrógeno por hectárea. Entonces, digamos que de 2015 a 2018, que no estaba esta regulación, sí que se utilizaba el criterio este. He marcado aquí el secano porque las instalaciones de porcino y avícolas en la Comunidad Valenciana están en el interior de las provincias. Y en el interior de las provincias, pues, regadío hay poco, hay más bien secano. Con lo cual, en lo que nos tenemos que fijar para el aprovechamiento es en la tabla de secano. Con lo cual, fijaros que el único que conservaba los 170 kilos de nitrógeno por hectárea era el cereal. Y el resto de cultivos, pues, se reducía bastante. Aquí, a mí, me llamaba poderosamente la atención esto de aquí que he resaltado, lo de propuesta de límites máximos de dosis de nitrógeno procedentes de fuentes orgánicas. Y a mí me quedaba la duda, y ¿qué es? Que si es con abonos químicos sí que se podía añadir más, ¿no? A mí me quedaba esa duda. Cuestión que no entendía, desde luego. Pero bueno, el caso es que esto, pues bueno, pasó y, como os he comentado antes, en febrero de 2018 entró en vigor una nueva orden, ¿vale? Que regulaba la utilización de los subproductos generados por las... Bueno, todo. O sea, ya no hablaba solamente del subproducto de las explotaciones ganaderas, sino hablaba de las materias fertilizantes. Vale. En esta orden, en el artículo 3, se especifica que las explotaciones agrarias que estén fuera de las zonas vulnerables, el cumplimiento de esta orden sería
tendría carácter voluntario. Esto, al final, ahora aproximadamente el 50% de los municipios de la comunidad están declarados como zonas vulnerables y el otro 50% como no. Pero el criterio que se utiliza en el Servicio de Impacto Ambiental de la Consellería de Agricultura es un criterio más proteccionista y es el de considerar todo el territorio de la comunidad como zona vulnerable. Con lo cual, le aplican la orden esta a todo el territorio, ¿vale? Entonces, ¿esto cómo nos limita al final en la utilización de los subproductos procedentes de las instalaciones ganaderas? Pues, primero, si reducimos la dosis de aplicación a los diferentes cultivos, lógicamente necesitaremos una base territorial superior, necesitamos más hectáreas de cultivo donde aplicar un mismo volumen. Por otra parte, esta orden también nos limita los periodos de aplicación, ¿vale? Agronómicamente, pues bueno, según el cultivo, pues hay que aplicar en una determinada época del año. Esto también nos supone que las instalaciones ganaderas tienen que tener una capacidad superior para almacenar el purino, el estiércol. Un poquito más adelante veremos esto también cómo afecta. Bueno, y el tema de la riqueza en nitrógeno también es un tema curioso que introdujo esta orden, que es que hasta ese momento estábamos hablando, tanto en la normativa estatal como en la autonómica, de que, por ejemplo, un cerdo producía 7,25 kilos de nitrógeno por plaza y año. Y a partir de la entrada en vigor de la orden 10 de 2018, pues le pone un intervalo de entre 8,6 y 15. ¿Vale? Esperamos que esto sea fruto de una investigación científica y que realmente sea así. Pero bueno, por lo que hemos podido saber, y aquí a lo mejor Salva sí que está más puesto, ¿no? El 8,6 y el 15, pues es un poco fuera de onda, ¿no? Pero... Si quieres lo comento ahora. Sí, claro, coméntalo. Porque además es una de las cosas que seguramente sean de relevancia, porque el nuevo Real Decreto te dice que la forma de cálculo va a ser unos documentos de cálculo que son unos documentos todo técnicos con los que se calculan las emisiones. Eso ya está ahí, se publicó en 2017 y entonces a partir de ahora el Real Decreto te obliga a tomar eso, de manera que lo que ya antes, pues es probable y claro, la dificultad está en medir estas cosas en granja, pero que lo ha visto, es probable que de ese 7,25 sea algo más. Hay que hacer una serie de cálculos porque lo que excreta el animal no acaba en el campo, se pierde algo por el camino, pero bueno, ahí sí que es verdad que se puede afinar un poquito más. Y ahí a mí me da la sensación de que las legislaciones del entorno de la Comunidad Valenciana siguen usando el 7,25. Eso es digamos, un agravio comparativo, pero ese 7,25 sí que es probable que esté un poquito bajo. Pero bueno, yo creo que eso hay que afinarlo. Muy bien. Vale, entonces, bueno, pues esto también nos genera, nos implica tener que tener una superficie superior también. O sea, si vamos sumando, pues os haréis una idea para justificar, para poder aportar purín y justificarlo adecuadamente, la cantidad de hectáreas que necesitamos, ¿vale? Que está haciendo prácticamente inviable la puesta en marcha de muchas instalaciones ganaderas de porcino. Vale, como os decía, pues bueno, la orden, aquí tenemos los cultivos de secano, como os he comentado antes, ¿vale? Las dosis en las que estamos, que como veis de 170, pues estamos muchas veces, no tengo el ratón, aquí, estamos en el doble o el triple en algunos casos, como en la viña, ¿vale? Es muy importante. El cereal, ¿vale? Después, el tema de los momentos de aplicación.
las deyecciones, que para regadío, pues vale, tenemos varios periodos, por ejemplo aquí, pues bueno, para cítricos y frutales del 1 de marzo al 31 de octubre, vale. Pero en lo que nos importa, en lo que hay en el interior de las provincias de Valencia, Castellón y Alicante, ¿qué es? Pues hay olivo, hay almendro, hay viña, ¿vale? Y el olivo, el almendro, ¿vale? Aquí vemos. En las plantaciones de secano los abonos nitrogenados se deberán aportar en una aplicación única. Una aplicación única. ¿Esto que nos indica? Que las instalaciones ganaderas que apliquen sus purines en estas tierras, en estos cultivos, necesitan tener una capacidad de almacenamiento de 1 año. Porque si no, es imposible cumplir con lo que dice la orden. Con lo cual, bueno, pues esto también supone unas inversiones en las instalaciones por parte de los ganaderos muy importantes. Haceros cuenta que tener que acumular 1 año de producción de purín pues es una auténtica barbaridad. Es una auténtica barbaridad. Aunque hay, eso sí, hay algunas posibles soluciones, ¿vale? Que luego entraremos a ver, como sería, por ejemplo, un separador sólido-líquido, en el cual retiramos toda la parte sólida que tiene el purín y, como hemos dicho, las deyecciones sólidas sí que tienen salida. Y entonces ahí, pues bueno, estamos quitando un porcentaje de lo que sería el volumen general, ¿vale? Aquí tenemos otro de los parámetros que genera controversia, que es el tema de la producción, ¿vale? Del volumen de purín que genera una instalación de porcino, bueno, o de cualquier otra orientación. Aquí, bueno, lo que he señalado es el porcino típico, que es el de engorde, que es el más mayoritario que hay en la comunidad. Y bueno, pues aquí es el 2,15 metros cúbicos por plaza y año, ¿vale? Esto actualmente está obsoleto, o sea, no hay, habrá algunas, no vamos a decir que no hay ninguna, pero tanto en los sistemas de bebida como el propio ganadero, porque al final le cuesta dinero si los animales beben mucha agua, que al final el purín no se genera a partir de otra cosa que no sea el agua, ¿vale? Si en una granja están entrando 1000 metros cúbicos de agua, no pueden salir más metros cúbicos de purín. Hay una parte de ese agua que se transforma en el animal. Con lo cual, bueno, esto estará en la práctica, podemos estar hablando que se puede mover entre 0,8, 1,6 en la mayoría, ¿vale? Sí que habrá casos, a lo mejor, pues bueno, ganaderos que, pues hay, pues como en todos los sectores, ¿no? Hay gente que lo hace mejor y gente que lo hace peor. Y un poco lo que ha comentado Salva antes en su intervención, ¿no? Que medir a todos con el mismo rasero, pues no es justo, ¿no? Porque hay ganaderos que sí que se esfuerzan por consumir menos agua, por invertir en que sus animales tengan bebederos modernos y, bueno, pues esto, tener que justificar 2,15 metros cúbicos por plaza y año, cuando en realidad a lo mejor están produciendo la mitad, pues no tiene sentido. Y además esta orden de la Consellería lo que hace es que liga la riqueza en nitrógeno con la producción, porque antes, con el 7,25 famoso, pues vale, tú decías, por cada plaza tengo 7,25 kilos de nitrógeno, vale, al año. Vale, me da igual. Esto, bueno, lo único que afectaba era para la capacidad que tenías que justificar de la granja, pero es que ahora va ligada la riqueza en nitrógeno con el volumen. Entonces, claro, de ahí esa amplitud del 8,6 hasta el 15, ¿no? Porque va ligado con esto. Vale, esto es lo que os comentaba, ¿vale? El 0,4 o 0,7%, si lo multiplicas por el 2,15 metros cúbicos, pues te da entre 8,6 y 15, ¿vale? Es lo que hemos adelantado antes y, bueno, pues que Salva nos ha orientado un poquito más. Bueno, como ya se ha comentado aquí, el Real Decreto 306 de 2020 de regulación del sector porcino, pues es el que nos va a marcar lo que sería
las líneas, ¿no? También, aparte de la normativa autonómica, pues esta que es estatal. Esto es lo que venía en el Real Decreto que ya está derogado, las dos columnas, ¿no? Donde teníamos la producción de 2,15, que esto es del año 2000, ¿vale? Pero yo estoy seguro que en el 2020 estas medias no son de 2,15. Y el contenido de nitrógeno 7,25. Y ahora, pues en el Real Decreto del 2020, pues bueno, ha desaparecido esa columna, pues bueno, un poco a lo mejor por lo que ha dicho Salva, ¿vale? Y sí que a mí me resulta curioso, ¿no? Que pone producción de estiércol máximo teórico. Bueno, pues aquí estamos igual, ¿no? Estamos cogiendo a todos los ganaderos iguales, ¿vale? El que lo hace bien y el que lo hace mal. Y esto pues no es nada justo. Bueno, también este Real Decreto, que antes lo estaba comentando con Salva antes de que empezáramos, pues nos obliga un poco al ganadero de porcino a vaciar las fosas una vez al mes. Sabéis que hay construcciones ganaderas que debajo de la rejilla donde se sitúan los cerdos, bueno, todas tienen una fosa bajo donde se recogen las deyecciones, pero algunas tienen una balsa exterior que por unos conductos pues va todo allí fuera, pero hay otras que toda la superficie de la granja en profundidad es una balsa. Son dos sistemas que se dan, ¿vale? Entonces, con este Real Decreto que nos obliga a vaciar las fosas de deyecciones una vez al mes, obligatoriamente, claro, el que tiene la balsa, digamos, debajo, pues está obligado a vaciarla una vez al mes. Pero si está en una zona de interior de la comunidad, pues resulta que solo puede hacer una aplicación al año. Entonces esto no obliga, ¿no? Aquí algo hay que hacer para que el ganadero pueda cumplir, ¿vale? Sí que es cierto, bueno, pues que muchos de ellos se tendrán que hacer una balsa o, bueno, ya estamos intentando desde la Unión a ver cómo podemos resolver eso, ¿no? Cómo se puede modificar la ley o a ver qué justificación podemos darle, ¿vale? Nuestras soluciones, pues para evitar esta tabla rasa sería que se pudiera validar la riqueza en nitrógeno y la producción de purín que realiza cada una de las granjas. ¿Cómo? Pues bueno, con un contador de agua simplemente sería suficiente. Si sabemos el agua que se consume en una granja, podemos encontrar un factor de conversión que nos dé la cantidad de purín que está generando. Es muy sencillo. Y luego el tema de la riqueza en nitrógeno, pues bueno, en función de las dietas que tienen los animales y últimamente, pues bueno, con todo el tema este de los nitratos, se están haciendo avances para que las dietas contengan menos proteína, que al final es lo que nos genera el nitrógeno. Y bueno, pues también es injusto que si algún ganadero o alguna empresa integradora, que al final son las que facilitan la alimentación de los animales, pues hace esfuerzos en ese sentido, pues bueno, si hay una empresa integradora que su dieta es más baja en proteína y genera menos nitrógeno, pues bueno, ¿por qué tiene ese ganadero que justificar más hectáreas con más nitrógeno si está produciendo menos, ¿no? Que tenga que justificar lo que él produce, pero no más, ¿no? Luego otra, pues bueno, sería aplicar la orden solamente en los municipios declarados como zona vulnerable, no en todo el territorio, que es lo que dice la orden, pero bueno, se aplica como medida proteccionista a todo el territorio, ¿vale? Y una última solución sería utilizar estos estiércoles y purines, y resalto la palabra con preferencia frente a los abonos químicos o de síntesis. O sea, si estamos produciendo algo, bueno, pues démosle salida primero y luego, por supuesto, pues bueno, si hace falta abonos químicos, pues que se produzcan, ¿no? Pero primero vamos a acabarnos con los que estamos produciendo en las explotaciones
que además, pues bueno, como estamos comentando aquí, pues nos están fijando población en el interior, porque las granjas están en el interior de las tres provincias, no están en la costa. Entonces, bueno, si lo que queremos es esto, pues o creemos que esa idea es buena, pues lo que tendremos que hacer es utilizar esos estiércoles y purines que producen nuestros cerdos, pues tal y como se está haciendo, pues para producir cereal, para oliveras, frutos secos, viña, y bueno, a todos nos gusta, ¿verdad? El aceite que se produce en la Comunitat Valenciana o el vino, pues que sepamos que una granja, aparte de producir jamón y producir carne, pues también ayuda a que se cultiven todas estas cosas que al final presumimos, ¿no? O sea, es que un poco, ¿no? Como lo que está diciendo Salva con la campaña esta del Real Madrid, ¿no? Pues bueno, es que el producir carne de cerdo nos está haciendo que, bueno, pues que tengamos aceite, que tengamos vino, que tengamos frutos secos también, porque se abonan con estos estiércoles y con estos purines, porque al agricultor de interior, de secano, que tiene unas rentas muy justas, le viene muy bien que le regalen ese purín como abono y que no se gaste dinero. Al final, lo que estamos haciendo es mejorar las rentas de esos agricultores, ¿vale? Evitando que se gasten en abonos químicos. ¿Vale? Luego, de tiempo como voy, ¿puedo seguir? Sí, vale. Un poco comentaros lo que dice la Ley de Ordenación del Territorio de la Comunitat Valenciana, que es de 2014, pero se han hecho varias revisiones en las cuales hemos participado activamente desde la Unión. Y bueno, en la parte del suelo no urbanizable, os he puesto aquí el artículo 197 para resaltar este aspecto que se ha introducido en los últimos años, recientemente, que es que bueno, se pueden los usos que tiene el suelo no urbanizable serían edificaciones, construcciones, instalaciones, ¿vale?, necesarias para actividad agropecuaria, y sus correspondientes, y esto es lo que he querido resaltar, actividades complementarias de acuerdo con la legislación agropecuaria. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere, por ejemplo, a una explotación de ovejas de leche o de cabras de leche que decide ese ganadero hacer una quesería artesanal, ¿vale? Para la leche que está produciendo, poderla convertir en queso y sacarle ese valor añadido, ¿no? Pues hasta esta modificación, para hacerte una quesería en la propia explotación, en una nave anexa, pues necesitabas hacer una tramitación como si te fueras a hacer una quesería a nivel industrial, con lo cual pues no se estaba fomentando esto. Y desde esta introducción esto ya es más fácil, porque la tramitación administrativa es mucho más sencilla, ¿vale? Y es importante porque esto también mejora las rentas de los ganaderos y fija población en el interior. Por eso lo he querido resaltar. Bueno, esto es un poco un esquema del galimatías que hay que pasar cuando quieres poner en marcha una instalación ganadera, que bueno, esto nos extenderíamos muchísimo más, ¿vale? Pero os aseguro que es un reto para los ganaderos, ¿vale? Porque para cualquier otro inversor, pues bueno, piensas, bueno, tengo el dinero, invierto, me pongo en marcha, pero no, aquí tienes que tener paciencia, tienes que tener tiempo, por lo menos dos o 3 años desde que empiezas, en el mejor de los casos, hasta que tienes la granja y puedes entrar los animales. Esto en cualquier otro sector sería impensable, ¿vale? Pero aquí ocurre, y ocurre cada día, y es la realidad, o sea, esa es la realidad. Vale, bueno, esto es la ley de actividades en función del número de plazas, qué tipo de
licencia tienes que tener. Voy un poquito más deprisa. Y aquí sí que me detendré un poco porque quiero resaltar un aspecto positivo y importante que hemos conseguido desde la Unión y de otras entidades también, ¿vale? Este cuadro lo presenté en una presentación en la Consellería de Agricultura en marzo de 2018, hace 3 años, ¿vale? Y nada, lo que hice fue comparar las distintas orientaciones ganaderas que están sometidas a impacto ambiental, es una tramitación, ¿vale?, administrativa, en la Comunidad Valenciana y en Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Murcia, en nuestras comunidades limítrofes, ¿vale? Y bueno, como podéis ver, pues bueno, aquí estábamos en inferioridad de condiciones, vamos, total, ¿no? Podemos empezar, por ejemplo, con el ovino caprino. Aquí, a partir de 500 plazas, tenías que hacer el trámite ese. El trámite ese significa para el ganadero tener que hacer un estudio de impacto ambiental, que es dinero, y eso es lo de menos si lo comparamos con el tiempo de la tramitación, que aumentaba en un par de años, en el mejor de los casos, la tramitación. Vemos que en el resto de comunidades pues estaban en las 2.000 plazas y aquí estábamos en 500, en ovino y caprino. En porcino de engorde, aquí estábamos en 400 plazas y en el resto en 2.000. En avícola en 10.000 y en el resto 55.000. O sea, estábamos aumentando y engrosando la tramitación administrativa para la puesta en marcha de unas instalaciones ganaderas, diferenciándonos de las comunidades autónomas limítrofes. ¿Y qué es lo que hacían algunos inversores? Pues se iban a las otras comunidades, porque además, como estamos hablando del interior de las provincias, pues estamos más cerca de las otras comunidades autónomas, ¿vale? Desde la Unión, pues bueno, creo que es un logro importante que dimos a conocer y luego en el camino se nos sumaron mucha más gente, pero a partir del 1 de enero de 2021, pues estos umbrales están equiparados en nuestra autonomía con el resto de las autonomías limítrofes, conforme pone en la legislación estatal. Y bueno, pues con esto podemos mejorar la competitividad con las comunidades autónomas vecinas y reducimos los tiempos de resolución de expedientes, porque al final nadie se hace una granja de porcino de menos de 400 plazas. Nadie se la hacía, con lo cual todos los expedientes entraban en consellería. Nadie se hace una granja de menos de 10.000 plazas de avícola, de engorde. Entonces, todos los expedientes entraban. Entonces, con esto se está aligerando por una parte el tema de los expedientes y la tramitación también es más corta, ¿vale? Bueno, aquí están un poco lo que serían las fases para la puesta en marcha de una instalación ganadera, ¿vale? Sí, ara si ho parles, me sentiria. Tenia que... Sí, ara te senten. Ja, Creo que es Ramón. Está hablando con su mujer. Perdón. Estic interferint. Que me había quedado sense batería, perdoneu. Vale. 2 minutos. Vale, pues nada, esto es el procedimiento. Nosotros creemos que si se pudiera hacer una declaración responsable teniendo las autorizaciones previas, sería muy interesante para la puesta en marcha de las actividades ganaderas, ¿vale? Y aquí simplemente de un artículo que hice en Mundo Ganadero, explicaros un poco muy rápidamente que en la comunidad tampoco estamos tan mal, ¿vale? Hablando coloquialmente en el tema del porcino. De 47 millones de habitantes que tiene España, 30 millones de plazas de porcino, 31 millones, que ha dicho Salva antes. En estas 5 comunidades autónomas, de 17 millones de habitantes, hay 19 millones plazas de porcino, ¿vale? Bueno, lo que hice fue algo súper sencillo, no tiene mucho misterio, pero fue coger las plazas de porcino y cruzarlas con la población de cada una de las comunidades autónomas y con la superficie de cultivo, no superficie general, ¿vale? Y bueno, pues un poco paso esto y voy aquí para ser más rápido, ¿no?
en plazas de porcino por hectáreas de cultivo, vemos que, bueno, estamos en el cuarto lugar de las 5 comunidades autónomas. Aquí resalta Cataluña, que es el que más plazas de porcino por hectárea de cultivo tiene, con lo cual pues gestiona peor sus purines. Y Castilla-La Mancha es el que menos, que creo que era 0,45. Nosotros estamos en 1,8 y Cataluña está, pues eso, más de 9. Aragón y Murcia se quedaban en torno al 4. Y en plazas de porcino por habitante, pues bueno, aquí veis, ¿no?, en el nivel en el que estamos en la Comunitat Valenciana, como está Aragón, por ejemplo, que es el que está, vamos, el que tiene 5 plazas y pico de porcino por habitante, y el resto está en torno a 1 plaza de porcino por habitante. Esto, bueno, simplemente eso, para que veamos la situación, que no es tan grave en la comunidad como puede ser en otras. Y bueno, y hasta aquí mi presentación. Muchísimas gracias. Hay que ver lo que da de sí este sector, y realmente hay que ser un jurista de cuidado, o sea, hay que saber interpretar la ley y hay que trabajar muchísimo para adaptar la ley y para llegar a un verdadero acuerdo o consenso sobre lo que es ganadería sostenible, porque realmente a las explotaciones ganaderas muchas veces se les acusa, desde sectores, digamos, ajenos a lo que es la agricultura, el territorio, pues se les acusa de violar, digamos, el medio ambiente y realmente se está haciendo un gran esfuerzo desde el propio sector, no solo para adaptarse, sino para hacer unas reglas que permitan una ganadería sostenible, pero también rentable. Que esto es muy importante, porque si no hay ganadería rentable, no habrá territorio y por tanto, muchísimas gracias, Carles. Yo quería casi, a la hora que es, y sin renunciar a que haya preguntas al final, a que vamos a ver lo de la pantalla primero. No sé si hemos recuperado la pantalla. Y no sé si Ismael está en el... Ismael Serrablo, hola Ismael, porque yo creo que sí que nos ayudarías a complementar la visión, ¿no? El cuadro de lo que se ha ido comentando. Yo creo que la visión de la consejería, digamos, Ismael Serrablo, el jefe de Servicio de Seguridad y Control de Producción Agraria. Voy a ver si digo bien el nombre de la consejería, porque como esto se graba, nos llamará la atención. Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica. ¿A que lo he dicho bien? Bueno, entonces, bienvenido, Ismael. Así que te toca un poco este cierre. Ahora ya vamos un poco apurados de tiempo, pero tenemos minutos, tenemos algunos minutos, porque podemos acabar pues a las 5 menos cuarto perfectamente, en fin. Así que, nada, adelante, Ismael. Hola, buenas tardes. Bueno, sobre todo, y en primer lugar, gracias por haberme invitado a esta jornada, que me parece interesante, me parece importante resaltar que la ganadería, lejos de ser un problema, es o puede ser una solución al gravísimo problema de despoblamiento, un problema que los que somos de pueblo y de los que somos de pueblo muy pequeño y los que tuvimos que emigrar o que nuestros padres tuvimos que emigrar, no es una cuestión que viene de ayer ni de antes de ayer. Llevamos sufriéndolo toda la vida y además sintiéndonos discriminados o sintiéndose discriminados aquellos que se quedaban en el pueblo, porque en el pueblo solo se quedaban los que no servían para otra cosa, ¿no? Eso lo hemos tenido que escuchar sistemáticamente en mi territorio, que es Aragón, y eso lo hemos sufrido y ahora estamos pagando esas consecuencias, ¿no? Esas consecuencias de haber ninguneado a nuestro territorio. Ahora mi territorio es la Comunidad Valenciana, donde llevo más de 20 años viviendo y trabajando, y desde la Consellería estamos muy interesados en que la ganadería no sea un problema. En colaboración con la UPV
y el grupo de trabajo de Salva Calvet, nosotros hemos financiado un proyecto a través de un convenio en el que queríamos tener la idea de esa foto fija de cómo está la comunidad en cuanto a producción de estiércoles y a posibilidades de utilizar esos estiércoles dentro de nuestro territorio sin que supusiera eso un problema. Y la verdad es que los resultados del estudio han sido francamente interesantes porque efectivamente no estamos tan mal. Nuestra comunidad podría absorber todos los estiércoles en nuestro territorio. Es verdad que no todo es tan fácil porque hay el traslado de unos estiércoles de un punto a otro no es tan sencillo y el manejo de los purines tampoco es tan sencillo como comentaba el representante de la Unión, como son los estiércoles. En cualquier caso, teníamos claro que tenemos un horizonte. El horizonte nos lo marca la agenda, el acuerdo, el Pacto Verde y el Horizonte 2030, donde nos obliga a tener unas reducciones tanto de uso de fertilizantes nitrogenados como reducción de las emisiones, y esto nos obliga a tomar decisiones. Y en esa toma de decisiones y ayudándonos de este proyecto que lideró Salva Calvet y su equipo, pues hace como 15 días tuvimos la primera reunión con los sectores, el sector ganadero y el sector agrícola, en el que dimos a conocer primero el resultado de este estudio y donde planteamos cuáles eran los siguientes pasos que íbamos a dar. Estamos obligados a modificar una normativa y estamos obligados porque España tiene una carta de emplazamiento por parte de la Comisión Europea de incumplimiento de la Directiva de Nitratos, y aunque nosotros, la Comunidad Valenciana, teníamos una normativa bastante equilibrada y ajustada a lo que es esa Directiva de Nitratos, nos faltaban algunas cuestiones y tenemos que abordar. Nos faltaban algunas cuestiones como la de limitar en tiempo periodos de imposible fertilización. No teníamos recogido un plan de control sobre el territorio de la gestión de los estiércoles ni del uso de esos estiércoles, y por lo tanto nos obliga a hacer esa modificación. Pero a la vez pensamos que era bueno dotar al sector de herramientas que le permitieran una gestión de esos subproductos. Como ya se ha comentado a lo largo de la tarde, no solo es una cuestión de los estiércoles y de los purines, está la fertilización química, está el uso de los lodos y está el uso de otros subproductos como pueden ser los alpechines de almazaras. Y con esa perspectiva transversal, nuestra idea es poner en marcha una herramienta informática que permita, desde la producción de estos subproductos nitrogenados hasta el uso en explotaciones agrícolas, gestionado de una forma transversal, con una aplicación que sirva a todos los actores. Y también algo que se ha comentado, es injusto, sería injusto para aquellos productores que ponen en marcha las mejores técnicas disponibles para reducir la cantidad de nitrógeno en sus deyecciones. Sería injusto tratarlos como al que no hace nada, ¿no? Entonces, esta aplicación tendría dos posibilidades: la posibilidad de que las producciones estuvieran estandarizadas de acuerdo a los estándares que acordemos, o que cada explotación pudiera tener su marca, es decir,
cada explotación pudiera tener el nitrógeno que produce, los kilos de nitrógeno que produce, y en base a eso poder ajustar su explotación al terreno en el que va a necesitar para hacer ese uso agrícola. En todo caso, no queríamos y no queremos, porque no creemos que la imposición sea una cuestión que nos ayude a ganar el futuro. Hemos abierto y estamos preparando 2 mesas de trabajo, donde desde la Administración, tanto la parte de la Dirección General como otras direcciones generales, como la parte de la Consellería, la parte de Medio Ambiente de la Consellería, pero también la parte del conocimiento que nos aportan las universidades, los institutos. Queremos abrir unas mesas de trabajo para diseñar la normativa y para trabajar esa aplicación informática y esas herramientas que vamos a tener que poner para cumplir lo que nos dice la agenda, el Pacto Verde y el horizonte, la Agenda 2030, ¿no? Yo creo que tenemos tiempo, tenemos posibilidades de hacerlo bien. Entre todos tenemos que ser conscientes de que no podemos mirar hacia otro lado. Como recalcaba antes Janet, lo peor es no hacer nada. Y bueno, pues vamos a hacer entre todos, y estoy convencido de que llegaremos a ese horizonte 2030 con los deberes hechos, y con los deberes hechos en el que todo el mundo se encuentre cómodo, pero sobre todo de un modo en el que la ganadería no se vea como un problema, sino que se vea como una oportunidad para nuestra zona de interior, ¿no? Y habrá algunas cuestiones de difícil solución, porque nos hemos quedado sin mataderos, porque nuestra producción integrada está en manos casi todo de empresas de fuera de nuestra comunidad, porque tenemos muchos peros, ¿no? Pero también tenemos oportunidades. Esos peros también los podemos transformar en oportunidad. Y yo me quedaría aquí. Alberto. Bueno, muy bien. El profesor Alberto San Bautista, no sé si está por ahí la puerta, que es el director de la escuela. Lo digo porque si quieres saludar aquí bueno, está presente, ¿eh? Simplemente que aquí lo tenemos, y tiene un poco de paciencia con nosotros, ¿verdad? Vale. Bueno, porque es que le toca la clase siguiente, ¿no? Entonces estamos un poco comiendo, pero él encantado como director de la escuela de recibir este seminario. Bueno, muchísimas gracias, Ismael, por estas palabras que son bastante de ánimo y de consenso a los problemas. Y tenemos 10 minutos para algunas preguntas. Entonces, yo lo que sugeriría es que, pensando también en las ponentes del principio, en fin, que hemos comprimido en este espacio, la verdad, es muchísima información, podáis realizar alguna pregunta, tanto aquí, el grupo presente, como personas online. Entonces, veamos observaciones, preguntas con máxima brevedad, y luego una ronda de respuestas que podáis responder. Le daríamos la palabra a los ponentes aquí presentes para que finalizaran, digamos, si tienen algo que precisar. Así que adelante. ¿Quién abre? Aquí hay en el público, hay una. Entonces, si quieres hablar alto y te presentas también. Vale, yo soy Mariano, de aquí del máster, y te quería preguntar, no me acuerdo de tu nombre, el representante de la Unión, ¿cómo harías para, como tú has dicho, darle salida preferente a los compuestos orgánicos frente a los inorgánicos? Vale, pues es que
La pregunta es muy concreta, así que adelante, Carles. Bueno, al final hay experiencias ya en otros sitios en los cuales, pues bueno, los ganaderos tienen un sitio donde llevan todos sus purines y los agricultores se comprometen a utilizar esos purines, ¿vale? Bien es cierto que esta solución, o sea, no hay una solución única para todo el territorial. Y digo, vale, vamos a hacerlo aquí, ¿por qué no? Porque a lo mejor habrá unas zonas que por lo que sea, por la densidad ganadera, en comparación con la agricultura que hay, pues a lo mejor esto no se puede hacer así. Pero bueno, sí que es posible el ponerlo en marcha. Y una vez se acaben o ya esté cubierta toda la... hayamos sacado, digamos, todo el purino, todo el estiércol, pues bueno, si hace falta abonar con más abonos, pues bueno, pues que sean químicos, ¿no? Pero un poco esa era mi reflexión, ¿no? En la que estamos defendiendo. Centralizándolo, ¿no? Por así decirlo un poco. Sí, pero por zonas un poco, o sea, no vamos a decir, dale, toda la comunidad, ¿no? Esto sería un poco, no sé si por comarcas o dentro de comarcas, pues zonas o... No sé, esto sería en base a todo el territorio y estudiando caso a caso, ¿vale? A ver cómo se podría hacer. Vale, muchísimas gracias. Vale, sí. Muy bien. Tiene la palabra pedida Francis Ferreres, online. Adelante, Francis. Sí, hola, buenas tardes. Soy Francis Ferreres, soy técnico de la Unión de Ganadería. Y primero de todo, felicitar a todos los ponentes porque creo que todos han estado brillantes. Me gustaría hacer un poco una reflexión. Salva ha comentado el tema de los retos. Yo creo que uno de los principales retos que tenemos en la ganadería es la gobernanza. Como bien ha comentado Ismael, el sector, sobre todo porcino y avícola, está integrado. Las integradoras son multinacionales. La mayoría de ellas, prácticamente casi que todas, no son residentes de la Comunidad Valenciana. Se han cerrado muchos mataderos. No tenemos puertos de entrada de materias primas muy tecnificados para poder abastecer ese pienso. Y yo no sé si, y no quiero decir que no haya que crecer en número de explotaciones ganaderas. A lo mejor lo que hay que crecer es en que las explotaciones ganaderas que tenemos en este momento tengan que dimensionar un poco más lo que son las existentes, porque en estos momentos en la Comunidad Valenciana la media de porcino de una explotación está sobre las 1.100 plazas, cuando la mayoría de las explotaciones ganaderas que hay en la zona de Aragón y otras zonas de Cataluña, pues están todas o muchas por encima de las 2.000 plazas. Con lo cual hay que definir muy bien el futuro que queremos, hacia dónde queremos ir, pero desde la administración también teniendo en cuenta que hay que de alguna forma potenciar que las integradoras, alguna sobre todo de las importantes, resida en la Comunidad Valenciana, que se hagan mataderos para poder sacar la producción, porque la mayoría, estamos en España en un 178% de autoabastecimiento, por lo tanto dependemos en la gran mayoría de la exportación de la carne. Igual que otros países exportan otros productos, pues nosotros podemos exportar carne y también podemos ser al mismo tiempo sostenibles, ¿no? Y un poco la petición, ¿no? Pues es que la sensibilidad de todas las personas que estáis en la sala, que os estáis formando como técnicos futuros y que tenéis un papel muy importante para que la agricultura y la ganadería sigan en la Comunidad Valenciana, es el encontrar una solución a la fracción líquida, sobre todo de los purines, para incorporarla al regadío. Y eso pienso que es una de las claves importantes en la solución de uno de esos problemas. Y a la pregunta que había hecho un compañero anteriormente, a mi compañero Carlos, de cómo
de cómo podríamos incentivar ese paso y esa economía circular del abono orgánico, incorporarlo en los cultivos, pues en estos momentos la PAC europea viene con, o va a venir con unos ecoesquemas y creo que sería muy importante que en algunos de esos ecoesquemas, a través de una ayuda agroambiental, se potencie el implementar los abonos orgánicos, tanto de purines como de estiércoles, frente a los inorgánicos. Y mi pregunta, después de esta reflexión, es en el estudio que han realizado desde, bueno, que ha presentado, creo que era Consuelo Calafat, era si se habían tenido en cuenta a la hora de esa implementación, ese mapa, no solamente las zonas libres, sino el potencial de crecimiento de las explotaciones que hay en la actualidad, porque tampoco sirve de mucho que explotaciones, por ejemplo, actuales de 500, 800 plazas de porcino, pues que se podrían dimensionar con una nave más a prácticamente las 2000 plazas y podría ya tener una viabilidad para una familia y sin la necesidad de dejar esta obsoleta y como una construcción abandonada en el territorio, sin la necesidad de, digamos, de meter otras explotaciones ganaderas, no tener tanta presión en el territorio urbanística. No sé si eso se ha contemplado o no. Muchas gracias. Vamos teniendo, yo os pediría un poco que ahora cerremos con la última ronda de respuestas y pillar las preguntas. Y ahora ya vamos muy cortito de tiempo, así que tendríamos dos intervenciones. Paco, y luego hay una pregunta de un alumno que quería también trasladar. Así que, Paco Rubio, si puede ser breve, por favor. Gracias. Buenas tardes. Primero, felicitar a la cátedra por la organización de las jornadas y agradecer la presencia de Janet Segarra, ¿no? Y luego, como una reflexión corta, Coque, muy corta, romper una lanza por la palabra ganadería engloba muchas acepciones, ¿no? Y el sentido de la ponencia de hoy ha sido exclusivamente, hay que reconocerlo, de la producción intensiva, de nuestros compañeros y hermanos ganaderos intensivos, ¿no? Me parece fantástico, ¿no? Pero para acabar rápido, decir, y sobre todo a Salva Calvet, decirle que el sector productivo de la ganadería extensiva, del típico pastor con garrote, poco productivo, pero estancado en el territorio, es el que más va a cumplir, junto con lo que decía Francis Ferrer de los ecoesquemas, en ese condicionante que Europa nos va a pedir a la gente a BN30 con los ODS, de ya no ser no contaminante, sino capturar el carbono realmente y cuantificarlo. Y aparte, ya en la besante con respecto al reto demográfico, decir que son igual de importantes y que quizás hay que hacer esfuerzos más, a ver cómo lo digo, o sea, más de corazón, no más técnicos y productivistas, que no está mal la productividad, ¿no? Pero sí anexarla a un sistema productivo que de verdad va a ser el futuro, juntamente con la ganadería intensiva, ¿no? Y simplemente esa reflexión, que me parecen las jornadas estupendas, que habría que hacer más, y que los compañeros extensivos, esos que parecemos que no somos productivos, porque estamos un poco más vilipendiados, que tenemos mucho que decir. Y era eso, y volveré a agradecerlo. Gracias. Muchas gracias, Paco, porque no sé si es la primera vez que bueno, la palabra extensivo la hemos pronunciado antes, ¿no? Hoy. No lo sé, pero realmente te agradezco mucho que lo hayas mencionado. Tenemos simplemente una pregunta también de un alumno que pregunta si las tierras abandonadas en la comunidad podrían ser lugares ideales para acometer construcciones de explotaciones ganaderas con facilidades administrativas. Nos lo pregunta Javier Mascolina. Bueno, yo simplemente, si queréis añadir alguna cuestión más, aquí el grupo de ponentes, no sé, Salva por alusiones, Chelo. Por alusiones. Realmente, a lo mejor ha sido defecto en la intensidad en la que se han presentado las cosas. Realmente, sobre el papel parece que la ganadería intensiva es el patito feo, pero es la que más fácil lo tiene.
Es decir, la ganadería extensiva, la ganadería extensiva es la que más fácil lo tiene de que le salgan las cuentas ambientales, de que le salga la cuenta demográfica, que le salga la captura de carbono. Lo que pasa es que esas cuentas son más difíciles de hacer que en una ganadería intensiva, ¿no? Y al final, yo creo que es al final una cuestión de encaje, ¿no? De manera que no es un olvido, sino es una cuestión de que los retos probablemente son muy diferentes, ¿no? Pero vamos, coincido totalmente con Paco el comentario que ha hecho. Y no sé, Chelo también, bueno, Chelo que es la codirectora de la Cátedra Avant, ¿no? Y entonces, bueno, también nos sirve un poco de ir para ir. No, y para contestarle a Francis, el estudio nosotros lo hemos hecho por el dimensionamiento que tienen ahora las granjas, pero realmente tal y como lo hemos planteado sería muy fácil el determinar esas zonas con unas granjas de mayor tamaño, cambiando el tamaño de la granja y aplicándole las distancias que nos marcan. Por tanto, hemos hecho tal cual el dimensionamiento actual, pero sería fácil hacerlo con un dimensionamiento mayor y establecer las zonas en las que se podrían aumentar el tamaño de las granjas que hay actualmente. Por tanto, bueno, me parece muy bien tu aportación y igual podemos ampliarlo con esta segunda opción de ver cuáles serían las zonas en las que se podrían ampliar el tamaño de las granjas. ¿Vale? Muy bien. Bueno, yo creo que tenemos que cerrar y entonces en ese sentido pues quiero de nuevo agradecer pues la participación de todas y todos, de Janet por el apoyo que está dando, la Fundación IDIFA, la Consellería, Ismael y la Unión, por supuesto, por aportar ese conocimiento y además esa convicción de lo que es la transformación sostenible de la sociedad, porque no es una visión de apalancarse en un no por sistema el cambio, sino más bien de liderar el cambio, pero defendiendo también, por supuesto, lo que es una profesión, ¿no? Lo que es la ganadería. ¿Qué me va a agradecer? Sí, vale, sí, de acuerdo. A Francisco Rubio. Y decir, nosotros estamos haciendo el mismo estudio, pero ampliando a ganadería intensiva y extensiva para determinar las zonas en las que sería idóneo un tipo de ganadería u otra. Con lo cual estamos ampliando el estudio ya no solo para porcino, lo que pasa es que aquí hemos presentado el de porcino por esta nueva normativa que había salido del año 2020, pero estamos haciendo el estudio también para la ganadería extensiva, bien, y viendo cuáles serían las zonas óptimas en las que desarrollar más un tipo de ganadería u otra. O sea que sí que lo tenemos en cuenta y nos parece una solución, como decía. Y de Javier también, bueno, preguntaba si las tierras abandonadas podían ser localizaciones, en fin. Bueno, ahí también estamos trabajando en determinar dónde hay tierras abandonadas, pero a nivel municipal para saber qué se puede hacer con ellas y ampliar esa dimensión de las explotaciones agrarias para mejorar la rentabilidad sobre todo de nuestra agricultura. Muy bien. Bueno, mientras se vienen aquí a la tarima, porque así nos va a sacar alguien alguna foto de todos aquí en la tarima. Bueno, comentaros que hemos preparado un Google Forms, es la última tarea sería de la parte de política agraria. Mandaremos la tarea, pero con el enlace del Google Forms, en el que pedimos que os mandéis propuestas para el sector ganadero. Y os enviaremos un vídeo que hemos hecho de eso, os mandamos un vídeo también. Y el profesor Salva Calvet habló de retos. Y entonces al grupo le preguntamos cómo afrontar esos retos. Ideas para afrontar los retos. Eso va a ser la tarea. O sea, no, en este caso va a ser hacer el Google Forms. Eso va a ser la tarea, no el resumen, sino la tarea. O sea, se modifica. Pero esto simplemente que le trasladaremos esas propuestas a la Dirección General Avant, a la Unión y a la Consellería de Agricultura. Por tanto, bueno, pensar, más vale calidad que cantidad. Pensar en una propuesta válida de los retos que ha planteado el profesor Salva Calvet. Así que, muchísimas gracias. Vamos a acabar. Y nada, vamos a intentar repetir esto, pero en una zona ganadera, cuando las circunstancias lo permitan. Así que, muchas gracias. Un aplauso. Pues nada, muchas gracias. Vamos a... Bueno, la foto, ¿nos habéis hecho alguna foto? Lo digo porque... Bueno, si nos ha hecho una foto...
bueno, si la quieres compartir ahí en el Teams, y gracias. Bueno, vale, hasta luego. Hasta luego, Janet. Sí.